Hola, buen día a todos. Muchas gracias por mirar la siguiente presentación. Mi nombre es Carlos Efraín Zapata Espinosa, soy estudiante de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. El siguiente trabajo trata sobre el femicidio juvenil. Mi intención es partir de datos generales para llegar a datos particulares hablando del femicidio, es decir, hacer un estudio sobre el femicidio de forma general para luego de forma específica llegar al femicidio juvenil. Para esto voy a hablar del concepto de femicidio, los antecedentes históricos, que habla sobre la situación de violencia que se ha cometido hacia la mujer a lo largo de la historia, ya que como lo demuestra en mi trabajo, la violencia de género es el cóctel perfecto para que exista el femicidio. Vamos a hablar también de la situación de la mujer durante la colonia, cuando se estuvieron colonizando los pueblos aquí en América, el nacimiento del concepto de femicidio, luego sobre el primer estudio de femicidio aquí en Ecuador y quiénes fueron las primeras personas que lo hicieron y también el lugar en donde lo hicieron. Vamos a hablar de las relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres aquí en Ecuador y las zonas donde se da en mayor proporción. Luego sobre la cultura de paz y la incorporación del acto punible en nuestro sistema legal. De ahí vamos a hablar del femicidio de forma general aquí en el Ecuador para luego ponerlo también en cifras y luego del femicidio juvenil. Y por último voy a dar las conclusiones sobre este trabajo. El femicidio es el asesinato intencional de una mujer por el hecho de ser mujer. Ahora, para definir lo que es el femicidio juvenil, tenemos que primero definir qué es una persona joven. Nos vamos a la Ley de la Juventud, artículo 1, que dice que la persona joven es aquella cuya edad está comprendida entre los 18 y los 29 años de edad. Entonces, el femicidio juvenil sería el asesinato intencional de una mujer con una edad comprendida entre los 18 a los 29 años de edad. Nosotros cuando hablamos de femicidio es algo general, porque puede ser una persona niña, una adolescente, una joven que ya definí que es, una mujer adulta, una mujer mayor de edad. El femicidio no respeta edad. Quizás una de las primeras formas de injusticia social fue la violencia de género. Es un fenómeno histórico que ha sido sistematizado alrededor de todo el mundo, ya que realmente la cultura en la que ha vivido la humanidad es una cultura patriarcal, donde en la mayoría la mujer ha estado subordinada al hombre. Por ejemplo, en el hogar antiguo, el hombre se encargaba de tareas como la pesca, como la caza, mientras que las mujeres se dedicaban a tareas como el cuidado del hogar. La violencia de género es universal porque no hay un país o alguna región donde nosotros podamos decir que no ha existido la violencia de género y tomar como base el lugar donde nació, donde se generó la violencia de género es imposible, ya que las culturas primitivas no han estado viviendo a la par. Por ejemplo, en Roma, la cabeza de familia la tenía el pater familias, que es el hombre en la institución jurídica del hogar. Y realmente la cabeza del hogar, el pater familias, tenía una autonomía y un control que podía disponer inclusive de la vida de su mujer, de sus hijos, de sus hijas, de sus esclavos, de sus sirvientes. En el ensayo que yo hice pude leer una frase que dice, cuando ella se resistió, eché mano de una soga y le di una tunda. Eso lo escribió un amigo de Colón y tengo la cita bibliográfica en mi trabajo, que si nos pone a reflexionar, nos deja claro la situación de la mujer que ha vivido durante muchos, muchos años. El rastro que deja la historia no siempre es memorable, sino como en el caso de la condición de la mujer durante la colonización en Latinoamérica, deja en evidencia todo tipo de violencia producida contra la mujer durante esta época. Cuando se conquistaban las tierras, no solamente eran tierras las que eran conquistadas, sino que también se conquistaban cuerpos y sexualidad. Todo esto con violencia, tanto física como psicológica. Tenemos que tener también claro que no todos los imperios que estaban colonizando en esta parte del continente actuaron de la misma manera.
Por ejemplo, los conquistadores españoles y portugueses tenían una fascinación por el cuerpo del otro que lo reflejaban en el arte que ellos llamaban, como los grabados, las pinturas. Los británicos, por ejemplo, prohibían a los oficiales casarse con las mujeres indígenas, mientras que los italianos y los portugueses promovían el mestizaje. Los franceses y holandeses organizaron muy bien la prostitución forzada aquí, a tal punto que cuando regresaron a su lado del mapa, una de las primeras cosas en implementar fueron los burdeles. Inclusive llevaron esclavas indígenas, en las cuales había niñas, adolescentes, mujeres adultas. Todo esto con crueldad y explotación, ya que la mujer no podía realmente opinar o resistirse. La misma iglesia tenía un discurso contradictorio, porque por un lado con su discurso moralista rechazaba el libertinaje sexual, pero por otro lado cerraba los ojos en la práctica violenta que se daba en la otra parte del mundo y de su lado del mapa, pues. Cuando explotaron a los indígenas desde aquí para hacer esclavas allá, pues deja en evidencia la posición que tenía también la iglesia. Eh, la violencia hacia la mujer no era punible, ya que no estaba catalogada como algo ilegal, como algo inmoral. Las personas cuando venían acá a esta parte sabían que esto era un paraíso sexual. Los límites a la dominación masculina no existían. Por eso las personas que venían para acá pues sabían que, como ya lo dije, que era un paraíso sexual y el concepto de violación no existía. El hombre en general aquí tenía el derecho sobre el cuerpo de la mujer bajo los límites de lo que ellos creían que era correcto. Una feminista sudafricana llamada Diana Rousseff, realmente ella es la autora del concepto de femicidio. Ella inició un movimiento pionero para denunciar los hechos de violencia hacia las mujeres y llamar la atención sobre estos abusos que quedaban en la impunidad, lógicamente. Ella lo planteó como un problema sistemático y universal al que le llamó femicidio. En el año de 1976, en el Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres realizados en Bruselas, esta chica, que es Rousseff, planteó el problema. Aunque mundialmente el problema de la violencia hacia las mujeres era una realidad un poco desconocida, en esta región el problema se le estaba planteando recién en la época de los 90. Aquí hay una imagen que es una imagen conmemorativa, ya que aquí se encontraron el cuerpo de algunas mujeres. Esto pasó en México, en la ciudad de Juárez. Hubo, bueno, la muerte de estas mujeres y lógicamente esto atrajo la mirada de todo el mundo sobre el riesgo natural que vivían las mujeres por el simple hecho de serlo. Aquí ustedes, estimados oyentes, pues se van a dar cuenta que existe una similitud entre es el asesinato intencional de una mujer por el simple hecho de serlo, que es el concepto de femicidio, pues con las ideas que ya se estaban haciendo en todo el mundo. Por ejemplo, en este caso, las víctimas tenían un rango de edad en las que estaba comprendido entre los 15 y los 25 años. Entonces aquí hay mujeres jóvenes, como ustedes se dan cuenta. Estas mujeres tenían escasos recursos y por diferentes motivos tenían que abandonar su lugar de vivienda pues para estudiar, para trabajar. Y aparte de esto, todas las que se encontraron en este lugar, en la imagen, tenían algo en común. Todas habían sido violadas y torturadas antes de ser asesinadas. Hay muchos incidentes de este tipo de violencia regados por todo el mundo, algunos conocidos y otros no, pero cada vez este tipo de violencia sistematizada, y no solamente sistematizada, sino que también naturalizada hacia la mujer, hacía más peso, pues realmente. El primer estudio sobre estas muertes de mujeres que se cometían en Sudamérica fue hecho por Ana Carcedo y Montserrat Zagot en el año 2000, justo en el inicio del nuevo milenio. Se tradujo el concepto al castellano, porque debemos recordar que Rousseff bautizó, se podría decir, al concepto del asesinato intencional a las mujeres por el simple hecho de serlo como femicidio, y ya la traducción al castellano, en nuestro idioma, sería femicidio.
y fue realizado desde una perspectiva política que permitía analizar la especificidad y la dirección de esta forma de hacer violencia. Los resultados de esta investigación arrojaron resultados donde se mostraban datos relevantes que en estos casos pasaban a ser el resultado de un problema mayor, un problema realmente mucho mayor que el femicidio. En mi trabajo yo puse una imagen del verdadero problema detrás del femicidio, que es la violencia de género, porque no existiría femicidio si es que no existiría el concepto también de la violencia de género. Entonces son teorías duales que van a la par. Ya previamente conocido sobre el primer estudio de femicidio en la región, la traducción, el pionero sobre el concepto, nos vamos a trasladar también a nuestro país, a Ecuador. En el año 2007 se da el primer estudio ecuatoriano sobre el femicidio. Las personas que lo hicieron se llamaban Emma Ortega y Lola Valladares. Ellas realizaron una investigación sobre el femicidio aquí en el Ecuador. Y este estudio se concentró en el Distrito Metropolitano de Quito. Los resultados que se obtuvieron a partir de ese estudio fueron preocupantes, ya que los datos reflejaron que hubo 204 casos de homicidios desde que se habían comprendido del 2000 al 2006, de los cuales el 41% eran femicidios. ¿Entienden? O sea, 204 homicidios y de los cuales 41% femicidios, es decir que 4 de cada 10 víctimas eran mujeres y bajo el concepto de violencia de género, ¿verdad? De los cuales, de este 41% de los 204 casos, la mitad los cometieron hombres cercanos a la víctima y la otra mitad por otros hombres. En el 35% del total de esta muestra también hubo violencia sexual. Con esos datos analizaron que el femicidio ya pasa a ser una realidad desde la región para también ser considerada como una realidad social y un problema aquí en el Ecuador, y que con la forma general de castigar la violencia doméstica o intrafamiliar ya no alcanzaba. Por eso en este punto era necesario reformar el código, bueno, reformar la norma penal para ofrecer una mejor garantía para las mujeres, para proteger los derechos y la vida de las mujeres en general. En Ecuador, pese a ser generalizado, este problema de violencia hacia la mujer ha permanecido oculto y ha sido ignorado durante muchos años, llegando a tal punto que ha sido normalizado, que ha sido aceptado socialmente, que ha sido reproducido en el día a día en la familia ecuatoriana y en los distintos tipos de instituciones y cualquier comportamiento social que realmente es lava. En el Ecuador prevalece sobre todo la cultura patriarcal, más que nada en las áreas rurales, donde la mujer, el papel de la mujer se enmarca de una forma marginal y siempre supeditado por las relaciones de poder, que son totalmente excluyentes. Por ejemplo, yo quiero contar, una vez mi mamá me dijo, con el amor de ella, me dice que cuando uno se case, la mujer tiene que cocinarle al marido, que tiene que atenderlo. Realmente es como por decir que es tan normalizado el machismo, pues que inclusive hasta las mujeres pueden también ser machistas, que también es una de las partes que forman, que es como decir, un antecedente previo para que pueda haber violencia de género y en el peor de los casos el femicidio. Una vez que se realizó el primer estudio sobre el femicidio aquí en Ecuador y con los datos que se reflejaron que determinaban que era muy preocupante la situación de la mujer, se da el decreto ejecutivo 620 en ese mismo año, en el 2007, que fue emitido por el expresidente Rafael Correa. Aquí por primera vez en nuestro país se declara la política del Estado la erradicación de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y las mujeres.
Esta política de Estado comprendía entre sus ejes un sistema de registro nacional en los casos de violencia que incluían la reproducción de información sobre violencia contra las mujeres. Entonces, con este decreto y al normarlo como una política del Estado, pues se garantizan mejores derechos para lo que es las personas más vulnerables realmente. En la Constitución del 2008 también se reconocen derechos para las mujeres, se reconocen derechos para los niños. Entonces viene a reforzar un poco, pero no de forma completa, la integridad y la dignidad de las mujeres. Por último, en nuestro Código Orgánico Integral Penal, al unificar las leyes sustantivas y procesales en un solo cuerpo, se introdujo algunas que se relacionaban con el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Se produjo que entre algunas de esas leyes que tratan de proteger los derechos de las mujeres en los grupos de atención prioritario, se introdujo las contravenciones por violencia familiar. Entonces aquí ofrecían garantías para la reparación integral de las mujeres violentadas y se crearon figuras jurídicas muy interesantes, como por ejemplo el femicidio. Esto tiene que saberse que ese código, mejor dicho, tenía en cuenta las definiciones de la Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer, que se llama CEDAW, y la Convención Interamericana de Belém do Pará, y se incluyeron las características típicas de violencia contra las mujeres y los miembros del núcleo familiar. Como ustedes pueden ver en esta imagen, pues se crearon cosas interesantes, como por ejemplo la figura jurídica del femicidio, la reparación integral, agravaba el delito cuando el ilícito se cometía valiéndose de mujeres en grupos de atención prioritarios, que esos están ya normados en la Constitución, punibiliza la violencia hacia la mujer en todos los sentidos y los aspectos. Ustedes saben que puede haber violencia económica, sexual, ginecobstetra, la física, pueden haber algunas clases de violencia. ¿Ya? No solamente la física y la psicológica son las que prevalecen, sino que existen muchas más. Y también, bueno, las contravenciones por violencia familiar, que ya hablé. En nuestro país han sido asesinadas más de 3.200 niñas y mujeres en los últimos 16 años. Todos estos crímenes tienen algo en común, y es que no mira la condición social de la víctima, no mira su nivel educativo, no mira su morada, no mira su raza, absolutamente no mira nada. De estas víctimas, entre madres, esposas, abuelitas, hermanas, niñas, jóvenes, un total de 1.222 mujeres fueron asesinadas con arma de fuego, 960 fueron apuñaladas, 444 mujeres fueron ahorcadas y 14 fueron quemadas vivas. Estas cifras dejan en evidencia la realidad ecuatoriana, que ha sido un tabú durante años y que, como lo dije anteriormente, desde el 2014 se confirma que existe este problema de salud y se lo contempla en nuestra legislación penal. Tenemos aquí la primera imagen que toma una muestra de 935 muertes violentas en el Ecuador de mujeres que se han dado desde el 2014 hasta mayo del 2019, que es el último estudio demográfico sobre el femicidio aquí en el Ecuador. De esta cantidad, un total de 355 muertes fueron consideradas como femicidio, es decir, las condiciones, el verbo rector de este delito se adecuaba a esta figura jurídica que tenemos en nuestro Código Orgánico Integral Penal, que se llama femicidio. Todas estas fuentes las puede tener el Instituto Nacional de Estadística y Centro, se las toma a partir de 3 orígenes, que vienen a ser los documentos oficiales de la Policía Nacional del Ecuador, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura. En la segunda imagen podemos evidenciar que desde el año 2015 hasta el 2017 hubo un aumento en la cantidad de femicidios cometidos en el país, siendo el año 2017 el de mayor cantidad de femicidios cometidos, y desde el año 2018 ha venido bajando la cantidad de los mismos, teniendo en cuenta que el 2019 ha sido el año con la menor cantidad de femicidios que se cometieron en el país desde que fue tipificado en nuestra ley penal. Este estudio, en la tercera imagen podemos ver
que Pichincha es la provincia donde se cometen más femicidios, seguida por Guayas y Manabí, dejando algunas provincias del oriente como aquellas donde se cometen la menor proporción de este delito. Si sumamos las 10 primeras provincias, es decir, Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay, Esmeralda, Santo Domingo, El Oro, Los Ríos, Tungurahua, Cotopaxi, da el total de 44% del total de los femicidios que han sido cometidos aquí. De la muestra de los 355 femicidios cometidos en el Ecuador desde 2014 hasta el 2019, 87 muertes fueron consideradas juvenil, es decir, que cada uno de cada 4 víctimas son personas jóvenes, del total de los femicidios que se cometen aquí en el país. A mi parecer, no se puede considerar, ni siquiera llegárselo a plantear el femicidio juvenil como un problema totalmente aparte o diferente del femicidio, como un concepto superior y general, sino que el femicidio juvenil es una parte del femicidio, ya que, como lo dije, no respeta, no mira la condición de la mujer al momento de cometerlo, como su edad, como su nivel de estudio. Realmente es un problema social que no mira nada de la víctima, simplemente se da el acto punible por el simple hecho de ser mujer. Como lo he dicho algunas veces, el femicidio es una consecuencia de la violencia de género. Ya queda demostrado que es un problema muy grave aquí en Ecuador y que con la figura jurídica del femicidio contemplada en nuestro sistema penal sí ha ayudado de cierta manera a reducirse un poco el cometimiento de este acto punible. Pero como estudiante de Derecho, como futuro abogado, considero que no es suficiente, sino de que tenemos que mejorar el sistema legal que tenemos actualmente. Eso una. Y otra, creo también que es muy importante a los niños en las escuelas, en los colegios, concientizarles sobre la violencia de género y de cierta manera ayudarles a entender las consecuencias muy graves que puede traer esto. Creo que es una responsabilidad social de todas las personas, tanto ciudadanos como las autoridades, para de forma conjunta y entre un acuerdo, una ayuda, un trabajo conjunto entre todos los órganos del Estado, tratar de mejorar las condiciones para que las mujeres puedan ejercer su vida diaria sin la preocupación de que las maten, por el simple hecho de serlo. Quiero agradecer a todas las personas que han visto esta presentación. Me alargué un poquito en el tiempo, casi 23 minutos, pero es que es un tema tan apasionante de hablarlo y he sentido también muchas cosas en la realización de este trabajo. Realmente creo que sí me ha ayudado bastante a ver la condición de la mujer y ponerme en sus zapatos. Eso, quiero agradecerles a todos, muchas gracias y espero que nos veamos pronto.